el día que supe que estaba embarazada. También descubrí que yo era la protagonista de una historia de literatura de mujer muerta. Regresé a casa y pedí el divorcio. Él se rió, incrédulo. Lara, ¿y el bebé? Acaricié suavemente mi vientre. Solo tiene 6 semanas. La cirugía es muy sencilla. ¿Cómo puede ser tan cruel? Justamente porque no soy cruel. Por eso no quiero que nazca. Sería un niño llamado Lucas, obediente, hermoso, inteligente y cariñoso. Pero si continúo este matrimonio, solo estará destinado a mi muerte y a que me traicionen. ¿Por qué tendría que entregar mi vida a cambio del arrepentimiento de Elías? ¿A cambio de su amor? Capítulo 1. Volví a casa solo después de mojarme bajo la lluvia hasta altas horas de la noche. El agua chorreaba de todo mi cuerpo, goteando sobre el suelo. Al oír el ruido, Elías se apresuró a cubrirme con una manta con esmero. Lo siento, el doctor me llamó hace un momento. Dijo que estás embarazada. Lara, no quise dejarte en el puente, pero esa reunión de financiación era extremadamente importante. No podía distraerme. Yo estaba con náuseas en el coche y interrumpí su importante reunión virtual de inversión. Así que me dejó en un paso elevado bajo una noche de tormenta. Y no era la primera vez, por trabajo. Incluso me dejó sola cuando yo estaba doblada de dolor en urgencias. Pero esta vez, no sentí tristeza. Él volvió a preguntar con preocupación, ¿aún tienes frío? Alcé la mirada hacia él. ¿Frío? Claro que hacía frío. La lluvia de principios de primavera traía un frío que calaba hasta los huesos, que abría las grietas entre ellos. Un frío que dolía hasta el alma. Me forcé a no tiritar. Elías siguió, debiste decirme antes que estabas embarazada. Así no habría. Qué manera de invertir la culpa. Elías, fuiste tú quien estuvo todo el tiempo en la llamada, haciéndome señas para que no hablara. Él se tocó la nariz con incomodidad y cambió de tema. Lara, la financiación de hace un momento salió bien. Chen Feng tendrá su primera ronda. Así que me dejara en un puente bajo un aguacero era algo correcto y merecido. Sin expresión, estreché la manta y lo miré. Elías, divorciémonos. Elías se detuvo, como si hubiera escuchado un chiste. Se rió incrédulo. Lara, no bromees. Por supuesto que no lo creía. Lo amé 6 años y me casé con él solo porque dijo, probemos. Suspiró, resignado. Lara, ¿y el bebé? Toqué suavemente mi abdomen. Solo tiene 6 semanas. La cirugía es fácil. Él frunció el ceño de inmediato, reprochándome. Lara, ¿cómo puedes ser tan cruel? Yo dije, el primero en ser cruel fuiste tú. Dejaste a tu esposa embarazada en un puente bajo la lluvia. Él me agarró la mano y replicó, ya dije que no lo sabía. Esa reunión era realmente importante. Hablé suave, pero tranquila. ¿Y qué tiene que ver tu brillante futuro conmigo? En el futuro, cuando gane mucho dinero. Solo me dirá cuando no cumpla sus expectativas. Lara, yo estoy cansado trabajando afuera para ganar dinero. ¿Por qué tú no puedes mejorar un poco? Elías me miró sorprendido. Nunca le había hablado con tanta dureza. Aparté la cabeza y seguí caminando hacia la habitación. La verdad es que no soy cruel. Justamente por eso no quiero que el niño nazca. Sería un niño llamado Lucas, obediente, hermoso, inteligente y cariñoso. Un ángel que me amaría más que nadie. Pero yo soy la protagonista de una historia de literatura de mujer muerta. Continuar este matrimonio solo garantizaría mi muerte y mi traición. Capítulo 2. Hoy, al quedarme dormida en el coche, por fin entendí que soy la protagonista de una narrativa de mujer muerta. Me enamoré en secreto de Elías durante 6 años, y pensé que después de casarnos y quedar embarazada, la felicidad por fin llegaría. Pero lo que vino después fue más de una década de desilusiones. Durante el embarazo sufrí vómitos severos y estuve hospitalizada por largo tiempo. Tras una hemorragia masiva en el parto y graves daños reproductivos, renuncié a mi trabajo en la universidad y me convertí en ama de casa a tiempo completo. Desde entonces, como esposa, solo fui una etapa en su vida. Aparte de entregarlo todo para apoyar su carrera y cuidar de su vida diaria para construirle la imagen de empresario con familia perfecta, ya no tenía ninguna otra utilidad. Año tras año, lo vi ascender al éxito, lo vi despreciarme cada vez más, lo vi enamorarse de otra persona. Cuando Elías celebró el banquete por la salida a bolsa de su empresa, abrazó a la mujer que amaba y brindó con ella, como si ellos fueran quienes habían compartido más de 10 años de matrimonio. Y cuando me vio en un rincón del salón, la sonrisa en sus labios se congeló, sus ojos se llenaron de sorpresa y fastidio. Lara, ¿viniste así? Desconcertada, acomodé los mechones sueltos detrás de mi oreja, y el brazalete de jade que antes me quedaba perfecto resbaló hasta mi codo. Esa noche, me atropelló un camión y morí. También era mi cumpleaños número 40, sin regalos, sin felicitaciones,
solo la muerte. Morir de esa manera fue insoportable. Mis huesos hechos pedazos estaban pegados a la carne y la sangre, crujiendo con cada movimiento. Mi cavidad abdominal se abrió de golpe. La sangre brotó. El dolor recorrió todo mi cuerpo hasta dejarlo entumecido y temblando. El sabor oxidado de la sangre llenó mi garganta y bloqueó mis vías respiratorias. Morí asfixiada. Elías, que siempre había sido indiferente, enloqueció. Abrazó mi cuerpo con fuerza a través de la sábana blanca. Su voz estalló junto a mi oído, gritando, «Ella no está muerta, solo está dormida». Alguien dijo, «Señor Elías, la señora Lara ha fallecido. Por favor coopere con nuestro trabajo, para que la señora Lara pueda ser cremada y descansar en paz». Nadie tiene permitido tocar a Lara. Sus brazos me apretaron aún más. Los huesos fracturados rozaban entre sí, produciendo un sonido áspero. La sábana blanca que cubría mi rostro se humedeció con el calor de sus lágrimas. «Lara, por favor, abre los ojos». Sí. Durante tantos años, Elías siempre había sido distante, frío. Nunca lo había visto tan tierno, tan destrozado, tan asustado. Elías soltó una risa suave y frágil. «Debí decirte la verdad. El vestido que llevaste esa noche te quedaba muy bonito». Aunque siempre se quejaba de que vestía demasiado simple y que mi figura era demasiado delgada. Un gemido repentino brotó desde lo más profundo de su garganta. «Lara, me dejaste atrás. ¿Qué se supone que haga? Voy a acompañarte». Sí. En ese instante, una explosión de sangre roja salpicó la sábana blanca que cubría mi rostro. La multitud gritó aterrorizada. «Llamen a una ambulancia. Rápido». El señor Elías se cortó las muñecas. Cuando volví a abrir los ojos, el dolor de la muerte me hizo vomitar en el coche, y Elías me echó fuera de él. Capítulo 3. Lara. Fue mi culpa. Aquella reunión era demasiado importante. Realmente no podía interrumpirla. Elías se quitó las gafas con cansancio y se frotó el puente de la nariz. «Pero, ¿puedes no decir cosas tan duras?». Incluso cuando se disculpaba, el tono de Elías siempre estaba por encima de todo. Me lanzó una mirada impotente. «El médico dijo que mojarse un poco bajo la lluvia en las primeras semanas de embarazo no pasa nada. No seas terca». Sí. Lo miré con calma e indiferencia. Ya no como antes, cuando incluso mi mirada lo elevaba a un altar. Aquel aguacero torrencial apagó lo último de mi obsesión ciega por Elías. Aunque ahora llevaba el cabello y la barba perfectamente arreglados, aunque vistiera un suéter de cachemir de loro piana impecablemente confeccionado, tan pulcro como un nuevo magnate de revista, aunque su empresa emergente estuviera a punto de asegurar una financiación de varios millones, aunque hablara con elegancia y tuviera una capacidad admirable, nada de eso tenía ya atractivo alguno. Al verme realmente molesta, comenzó a persuadirme con suavidad. «Lara, cerré esta ronda de financiación. Serás la futura esposa del director ejecutivo de una empresa que saldrá a bolsa. Podremos mudarnos a una villa en el centro más adelante». Elías se inclinó y apartó suavemente el cabello húmedo cerca de mi oreja. Su voz baja no admitía rechazo. «Ve a darte una ducha caliente. Después no le darás tantas vueltas a las cosas». Él sabía exactamente cómo manipularme. «Te amo, Lara». Antes, mientras él me regalara esa frase, «te amo», yo aceptaba todo mi sufrimiento como si fuera miel. Después de todo, en esta narrativa de mujer muerta, la única razón de vivir de Lara era ser amada. Antes de los 22, Lara vivía para ser amada por su madre. Después de los 22, Lara vivía para ser amada por Elías. Y tras la muerte, finalmente obtuvo su arrepentimiento y su amor profundo. Relajé el ceño y sonreí levemente. Al verlo, Elías besó mi lóbulo de la oreja con satisfacción. «Lara, siempre eres la más obediente». Aparté el rostro y me marché. No era obediencia. Solo me parecía tan absurdo que me dio risa. ¿Así que Lara vivía solo para ser amada después de morir? No lo acepto. Capítulo 4. Volví a vomitar esta mañana. Vomité hasta quedar con la cara llena de lágrimas y mocos. El dolor y la náusea que gritaban en todo mi cuerpo me dejaron tirada en el suelo durante media hora, hasta que pude apoyarme en la pared para salir. Tomé pan tostado y una barra de Snickers y me los metí a la boca, si no comía algo pronto. Sentía que iba a desmayarme. Elías salió del estudio empujando su maleta de mano. Su nariz recta, sus facciones profundas y su cabello y barba perfectamente recortados estaban impecables. Llevaba un traje de lino caqui claro, aunque la tela se arruga fácil. Yo había pasado la mañana de ayer planchándolo hasta dejarlo firme y pulcro. Junto a él, mi conjunto de ropa de casa arrugada parecía miserable. Mientras se abrochaba el reloj, me dio instrucciones sin mirar. «Lara, los acuerdos de transferencia de acciones y de hipoteca de la propiedad que te pedí firmar. Mi secretaria pasará a recogerlos hoy.
como si la lluvia torrencial y el tema del divorcio de anoche nunca hubieran ocurrido. Elías siempre elegía hacer como si los problemas no existieran. Se inclinó y tomó el chocolate de mi mano. Su tono, exasperado: Lara, tú no eres como Angélica, que tiene facciones grandes. Si engordas, no te verás bien. En el primer trimestre no debes darte estos caprichos. Debes ser responsable contigo misma. ¿Responsable? Hacía 3 días que no comía bien. Los síntomas del embarazo aparecieron demasiado rápido. Llevaba 3 días vomitando bilis antes del chequeo de ayer. Incluso pensé que era gastritis. Mi cuerpo estaba extremadamente débil. Dije con voz apagada: Elías, de verdad, divorciémonos. Elías frunció el ceño. Lara, ¿de verdad te vas a divorciar por algo tan pequeño como que te mojaras ayer? Luego apartó suavemente el mechón junto a mi oreja y sonrió con claridad. Sé buena. Después de este viaje a Wrong City, te prometo que cuando vuelva pasaré tiempo contigo. Sí, pasar tiempo conmigo, qué gran favor. Pero no tenía fuerzas para discutir. Elías tomó las pastillas para la garganta que compré especialmente para él y se fue. Tu mejor amiga Angélica tiene la garganta irritada. Al verlo marcharse tan ansioso, me apresuré a meterme 3 tostadas. El dolor en el estómago me retorció por dentro. Pero cuando la comida bajó por el esófago hasta el estómago, mi cuerpo sintió una felicidad y una plenitud simples, crudas y casi brutales, tan satisfactoria que me dieron ganas de llorar. Y lloré. Hacía muchísimo que no comía hasta llenarme. En ese momento llegó un mensaje de Mónica. Elías me dijo que estás armando drama con lo del divorcio. ¿Estás actuando así solo porque estás embarazada? ¿No piensas con claridad? Y en el primer trimestre debes cuidar tu dieta. No te pongas gorda como un cerdo. ¿Entendiste? Elías sabía utilizar muy bien sus recursos. Por ejemplo, usar a Mónica para controlarme. No me acobardé, respondí. Ya entendí, mamá, y apagué el teléfono. Luego tomé otra rebanada de pan tostado. Con mi cuerpo que engorda con facilidad, solo estando crónicamente hambrienta alcanzaba el estándar de belleza que ellos exigían. De reojo, vi mi muñeca pálida y delgada, y el brazalete de jade brillando al moverse. A los 40, por años de comer poco y por depresión, me había quedado tan delgada que el brazalete casi llegaba a mi brazo superior. Incluso conducir me resultaba difícil. Al final perdí el control y morí en el accidente. No quiero ser miserable ni frágil. Quiero salud, quiero fuerza. No voy a desperdiciar toda mi vida por un amor que ya está podrido. Al terminar, el pan tostado tenía un sabor salado. Capítulo 5. Después de comer hasta sentirme satisfecha, vomité más de la mitad. Débil, apoyada en el sofá, hojeé el acuerdo de transferencia de acciones. Antes de estar juntos, yo había invertido 600,000 en la nueva empresa Chengfeng, obteniendo un 20% de las acciones. Y el acuerdo trataba de transferir exactamente ese porcentaje. Cuando vi que el precio de transferencia era de 1 yuan, junto con mi firma escrita sin la menor duda, me cubrí lentamente el rostro y solté una risa suave. Cuando una deja de ser tonta, todo a su alrededor empieza a ser digno de escrutinio. Yo creía que Elías era diferente. 6 años atrás, después de conocerlo, para mí él siempre había sido confiado, racional, competente y recto. En ese entonces, tras fallar el examen para el puesto en mi último año universitario, mi mejor amiga Angélica me recomendó a una empresa estatal como personal subcontratado. Elías era mi jefe, no escatimaba elogios hacia mí, y nunca me juzgaba. Impedía que otros me asignaran tareas fuera de mis responsabilidades, y durante la temporada de exámenes siempre me dejaba salir puntual. Fue también la segunda persona que me defendió delante de mi madre, Mónica, en mi primer año de trabajo. Después de fallar el examen otra vez, Mónica vino a la empresa exigiendo que renunciara para estudiar en casa a tiempo completo. Me insultó duramente, llamándome inútil, floja, sin ambición. Me arrastró a recursos humanos exigiendo que procesaran mi renuncia en ese mismo instante. Elías se interpuso delante de mí y dijo con cortesía: Señora, Lara es miembro de mi equipo. Incluso si renuncia, debe seguir el procedimiento adecuado. Lo que usted está haciendo causa pérdidas a nuestra empresa. Tenemos pleno derecho a demandarla. Por favor, retírese. De lo contrario, llamaré a seguridad. Mónica siempre fue excesiva, pero también brillante, llamativa y llena de espinas. No recibir ayuda era mi estado habitual. Caminé detrás de Elías con cautela, pidiéndole perdón una y otra vez. En sus ojos tranquilos no había juicio ni crítica. Solo sonrió y dijo: No pasa nada, Lara. Con él, no necesitaba explicarme, no necesitaba demostrar mi valor. De alguna manera, eso me hacía sentir ligera, relajada. A los 25 finalmente conseguí un puesto en la Universidad Jian, y Elías, tras ser marginado y despedido,
Estaba a punto de emprender. Cuando yo renuncié, reuní todo mi valor y dije, Elías, escuché tu llamada telefónica en la escalera. Si todavía te faltan 600,000 para el emprendimiento, yo puedo dártelos. Elías se quedó inmóvil por un momento, con una expresión de incomodidad. Pensé, no le gusto. Agité las manos rápidamente y sonreí. No es gratis. Considéralo una inversión. Sí, cuando empiece en la universidad, Gian, no podré tener trabajos secundarios. Y creo en tu capacidad. Él se relajó, sonrió y tomó mi mano de inmediato. Gracias, Lara. Realmente necesito ese dinero. Desde ahora, cada ganancia de Chen Feng tendrá tus dividendos. Me reí y retiré mi mano, girando la cara para que no viera mis mejillas enrojecidas. Me dolió un poco, él no me amaba, pero también me reconfortó, era recto, justo. No se aprovechaba de mis sentimientos, no cruzaba límites. Pero el Elías de ahora era igual que Mónica, me juzgaba, me criticaba, me exprimía hasta dejarme vacía. Volví a abrir el contrato de hipoteca. La hipoteca era para añadir más inversión en Chen Feng. Ese año él había invertido casi todo su dinero en la empresa, mientras mi salario mantenía el funcionamiento del hogar. Pero la propiedad era algo que habíamos comprado juntos, pagando la hipoteca juntos. Si no conociera ya el desenlace, habría transferido mis acciones gratuitamente, hipotecado la casa común, y luego renunciado a mi trabajo debido al daño físico del parto. Y en cada discusión futura, en cada momento de descontento, Elías diría con ese tono tibio y punzante, Lara, mira esta vida, te la di yo. ¿De qué te quejas? Afuera, las flores rojas del árbol de Kapok estaban en su máximo esplendor. En ese momento comprendí la crueldad de esta novela hacia Lara. Ser amada fue la maldición que gobernó toda la vida de Lara. De principio a fin, Lara no necesitó amor, necesitó el derecho a elegir. Con Mónica, Lara perdió durante más de 20 años el derecho a elegir su vida, sus estudios, su trabajo. Con Elías, Lara no tuvo otra opción en los siguientes 20 años más que esposa. Por la fachada falsa del amor, Lara cedió sus derechos, sus recursos, su riqueza. Se exilió voluntariamente en una posición débil, rogando por su cariño, para terminar recibiendo solo arrepentimiento barato después de morir. Al ver la firma final, las letras amplias y altivas del nombre de Elías, un dolor fino y silencioso comenzó a extenderse en mi pecho. Respiré hondo varias veces, y con las manos tan débiles que temblaban, fui arrancando el acuerdo, página por página, hasta hacerlo polvo. Capítulo 6. Después de coordinar la cirugía ambulatoria en el hospital, la secretaria nunca apareció, pero sí lo hizo Oliver, el socio de Elías. Hoy no llevaba traje, vestía una camisa de mezclilla azul desteñida. A diferencia de los rasgos afilados de Elías, los de Oliver eran suaves. Su piel era clara y tenía hoyuelos en las mejillas. Tenía un aire estudioso, casi delicado. En aquel entonces, Oliver era el subordinado más competente de Elías, el que él había invitado a emprender juntos. ¿Vienes por el acuerdo?, pregunté. Oliver negó con la cabeza y sonrió. Lara, vengo a romper la sociedad con Elías. No me sorprendió. En los negocios, Elías era dominante y despiadado, pero Oliver tampoco era tan dócil como parecía. El mayor competidor de Chen Feng en el futuro sería Ruiyu, la empresa que Oliver fundaría. Oliver sonrió. Vine a despedirme. Al fin y al cabo, trabajamos juntos 3 años. Sonreí levemente, y hasta el movimiento al asentir fue mínimo. Su mirada cayó suavemente sobre mí, como una chimenea en invierno, cálida y reconfortante. Lara, estás mucho más delgada y no tienes buen color. Apoyada débilmente en el sofá, pregunté, ¿quieres las acciones que tengo? Puedo transferirte el 15%. Él se quedó paralizado. Elías dijo que ya le habías transferido todas tus acciones. Luego esbozó una sonrisa amarga. Por eso no tengo más opción que irme. Miré los pedazos rasgados en el basurero. ¿Te refieres a ese acuerdo de transferencia por un yuan? Estaba demasiado débil. Mi risa fría no fue más que un soplo. ¿Crees que soy realmente tan estúpida? Oliver no lo negó. Sus ojos estaban llenos de una tristeza suave. Los de afuera podían ver claramente mi estupidez. Yo había pensado que si Elías estaba dispuesto a casarse conmigo, debía haber algo de amor. Estaba equivocada. Se casó conmigo solo porque no existía en el mundo alguien tan tonta como Lara. El dolor en mi pecho seguía siendo dolor. Volví a preguntar, ¿quieres las acciones? Así no te expulsarán, sino que expulsas tú a Elías. Para alguien como Elías, un huérfano, lo más importante eran la riqueza y el estatus. Quería ver si, sin dinero ni poder, el protagonista masculino de esta narrativa de mujer muerta todavía tendría algún encanto. Capítulo 7.
Después de hablar con el abogado sobre los detalles del divorcio, le envié un mensaje de texto a Elías: divorcémonos. Elías no respondió ni siquiera al amanecer. No fue una sorpresa para él. Mis mensajes podían contestarse días después, o no contestarse nunca. Muy temprano, fui al hospital desconocido que había contactado y completé el ingreso. Si seguía vomitando así, terminaría desmayándome e internada de todas formas, incapaz de cuidarme, y el parto posterior provocaría una hemorragia masiva que me costaría media vida. Hoy era la revisión, mañana sería la cirugía. Con 6 o 7 semanas, el procedimiento era sencillo y el daño mínimo. Terminé todas las pruebas preoperatorias paso a paso, vestida con la bata descolorida del hospital. Me senté en la cama esperando la comida. En la cama de al lado, los familiares de la paciente sacaron una olla humeante de sopa. No me incomodó. No era la primera vez que estaba hospitalizada sola. Elías me había dejado una vez en urgencias por atender a un cliente. Por suerte, la enfermera descubrió a tiempo que tenía el cuerpo luto roto y me llevaron de inmediato a cirugía. Cuando desperté, el dolor era tan fuerte que lloraba en la cama sin poder moverme. Elías llegó entonces y suspiró con impaciencia. Lara, la cirugía salió bien, ya no llores. Pero yo realmente pensé que iba a morir. Alcé la mirada hacia la ventana. El crepúsculo estaba por extinguirse. El atardecer primaveral era sereno y suave. El cielo añil se mezclaba con tonos naranja rojizo, extendiéndose en capas hacia el horizonte, hasta que apareció una luna brillante y clara. Vi al pequeño Lucas tomar mi mano llena de venas. La mano de un niño siempre es tibia y un poco húmeda. Él sonrió, con los hoyuelos marcados. Mira, la luna se parece a mamá, qué bonita y brillante. Luego, con su manita suave, limpió mis lágrimas. Ansioso, no llores, no llores. Papá no tiene tiempo, pero yo sí. Yo puedo acompañarte. Mamá, te quiero. Mamá, espérame a que crezca. Mi visión se volvió borrosa. Lucas era un niño tan bueno, pero yo no lo tendría. Bajé la cabeza y cubrí mis ojos, sollozando en silencio. Las lágrimas cayeron una tras otra, empapando la bata pálida. Solo cuando la brisa nocturna entró por la ventana, despeinó mi cabello y secó mis lágrimas. Fue entonces cuando levanté la cabeza. En el cielo negro azabache colgaba una luna amarilla y difusa. Me atravesó el corazón como una puñalada. Contuve el temblor en mi garganta y exhalé larga y tranquilamente. Perdón, perdón. Voy a vivir bien mi propia vida. Capítulo 8. La mañana antes de la cirugía, Elías me llamó. Escuchar su voz me hizo doler el pecho. No sabía si era el control del novela sobre mí, o lo que quedaba del amor. Lara, ese acuerdo es realmente urgente. No hagas un berrinche. Sí, envíalo hoy. Por el ayuno preoperatorio y las náuseas del embarazo, no tenía fuerzas para hablar. Al oír mi silencio, añadió con una preocupación ligera y mecánica: ¿cómo sigues con el embarazo? El médico dijo que no ha sido últimamente. Recuerda ir. Cuando termine aquí, volveré y pasaré más tiempo contigo. Respondí con un débil y colgué. La vista se me nubló. Por suerte, la enfermera pronto me llevó al quirófano. El quirófano estaba lleno del sonido frío de las máquinas. La mesa de operaciones estaba tan helada que me erizó la piel. La lámpara sobre la cabeza era deslumbrante. El pitido de los instrumentos se volvió más claro, más penetrante. Cuando el anestesista colocó la mascarilla en mi rostro, una oleada de pánico y arrepentimiento llenó mi pecho. En mi mente apareció la escena del 3er año después de mi muerte. Una villa amplia y luminosa, la mesa llena de platos fragantes, y un pastel de cumpleaños con velas en forma de 45. Elías, Mónica, Angélica y Lucas estaban sentados alrededor. Mi madre, Mónica, sonrió con adulación. Elías, mamá te hizo comida de Sichuan, tu favorita. Nunca me había cocinado nada a mí. Siempre decía que cocinar dañaba su piel. Elías, a los 45, asintió con elegancia madura. En una esquina de la enorme sala, mi retrato funerario estaba sobre una mesita auxiliar, cubierto de polvo, como si lo sintiera. Mónica miró hacia mi foto, pero lo que dijo fue: Elías, ahora que por fin te mudaste a una villa tan grande, tener la foto de Lara en la sala es de mala suerte. Más tarde la subiré al cuarto de almacenamiento del 2º piso. Angélica sonrió suavemente, con una expresión dulce. Elías no dijo ni sí ni no, solo movió el reloj lujoso en su muñeca. Debajo del reloj estaba la cicatriz terrible de aquella cuchillada. Ya no quería verla. En ese momento, Lucas, de 15 años, salió con un modelo de avión que había construido, sonriendo con entusiasmo. Papá, feliz cumpleaños. Saliste tan guapo en la entrevista de la revista. Luego miró tímidamente a mi mejor amiga Angélica. Tía,
Felicidades por comprometerte con papá y por ascender como CFO de Chengfeng. Afuera, una lluvia otoñal fina y constante. Adentro, luces amarillas cálidas. Parecían la familia perfecta de un anuncio de servicio público. Sin mí, estaban aún mejor. No me arrepiento. Pero si duele no poder aceptarlo. Con la siguiente respiración, una lágrima rodó por la comisura de mis ojos, y luego todo se volvió negro. Capítulo 9. Estuve 2 horas en la sala de observación antes de que me dieran el alta. La cabeza me daba vueltas, la vista me fallaba, y salí del hospital caminando despacio. Lara, Angélica, con un abrigo entallado y el cabello rizado ondeando, se acercó apresurada con una sonrisa radiante. Era una belleza llamativa y deslumbrante, en esos pocos pasos. Mucha gente se giró para mirarla. Angélica me tomó del brazo con cariño y preguntó, preocupada, ¿viniste a hacerte un chequeo? ¿Por qué tienes tan mal aspecto? ¿Vomitaste? Al enterarme del embarazo, ella fue la primera persona a la que se lo conté. Era mi mejor amiga. Cuando su madrastra la golpeó hasta dejarle el rostro lleno de moretones, fui yo quien la llevó a mi casa para protegerla. Cuando solo podía tomar agua con azúcar en el desayuno, yo compartía mis bollos al vapor con ella. Cuando mi madre me humillaba hasta hacerme agachar la cabeza, ella se paró delante y dijo, Lara es la persona más bondadosa del mundo, 100 veces mejor de lo que dice la tía. Ella fue la primera en ayudarme a enfrentar a Mónica. Después de empezar a trabajar, Angélica brilló en su carrera, y los novios que elegía eran todos ricos o influyentes. Siempre tuvo clarísimo lo que quería, sin padres que la respaldaran. Su pareja debía ser alguien capaz de ayudarla. El pasillo del hospital estaba lleno de ruido. Angélica, acostumbrada a mi silencio, me pasó una bolsa y sonrió con dulzura. Dijiste que tenías náuseas muy fuertes, ¿no? Busqué a un médico de medicina china que conozco para que te preparara algo, para calmar las náuseas y darte energía. Los ojos se me humedecieron y apreté los dientes. Ella era la única que realmente se preocupaba por mi salud. Angélica sacó un pañuelo para secarme las lágrimas, con un tono entre resignado y tierno. ¿Son las hormonas del embarazo? Estás llorando muchísimo. Siempre dije que una persona tan rígida como Elías no es adecuada para ti. Sonreí apenas. Sí, este año. Fui yo quien la llevó a Chengfeng como gerente financiera de Elías. Ahora ellos eran jefe y subordinada. Esperó a que dejara de llorar antes de despedirse. Tengo que irme ya para reunirme con Elías en un viaje de trabajo. Cuando vuelva, vendré a verte. Luego se dio la vuelta y se marchó, elegante y libre. Un dolor sordo y amargo me hinchó el pecho, tan fuerte que parecía que iba a romperse. Ahora ella era tan buena conmigo, tan buena. ¿Por qué me traicionó? Cuando descubrí que Elías amaba a otra, solo sentí el corazón muerto, pero cuando supe que esa persona era Angélica, caí en una depresión profunda de la que nunca me levanté. Antes de morir, el último mensaje de Angélica fue, Lara, Elías y yo hemos reprimido esto durante tantos años. Ha sido muy difícil, tú no eres adecuada para él. Hablemos bien. Sí, en ese instante, solté el volante, y luego llegaron los faros cegadores del camión. Alcé la cabeza hacia el resplandor del sol primaveral y solté una risa suave. Tiré la bolsa al basurero, soporté el dolor en mi abdomen y respiré hondo. No pasa nada, he empezado de nuevo. Capítulo 10. Fui al apartamento nuevo que había alquilado. Oliver realmente era un hombre de negocios extremadamente considerado. En 3 días encontró un lugar adecuado para mí y también pidió a un abogado que redactara el acuerdo de divorcio. El nuevo apartamento estaba cerca de la Universidad Jian, 2 habitaciones, estilo minimalista en blanco y negro, completamente equipado, cada detalle perfectamente atendido. Mis pocas pertenencias ya habían sido colocadas en su sitio. Incluso había contratado a una ama de llaves muy competente. Después de tomar un poco del caldo de pollo deshilachado que ella preparó, regresé al dormitorio. Me puse la ropa de casa de seda recién comprada, la tela, tan ligera como el aire, se deslizaba sobre la piel con una suavidad casi irreal. Después de tomar antibióticos y analgésicos, me acurruqué bajo el edredón suave y me dormí con una sensación de seguridad que hacía mucho no sentía. Dormí hasta la tarde del día siguiente. Al salir a la sala, vi gambas en 9 secciones, costillas agridulces y sopa de berro servidas en la mesa. Comí lentamente estas bombas calóricas que Mónica y Elías siempre criticaban. La sensación de tener el estómago lleno me hizo darme cuenta de lo normal que se sentía mi cuerpo sin el control de las hormonas del embarazo. Normal. Así se sentía estar bien. Miré por la ventana. El cielo estaba limpio y azul. La superficie del río brillaba con destellos de luz. Me quedé sentada allí, y el atardecer llegó puntualmente. Mi teléfono sonó, dindón, una y otra vez. Era Elías.
Lara. Vi la foto del ultrasonido. Sabía que hablar de divorcio era solo un berrinche. Ahora sí lo siento de verdad, tenemos un hijo. Ese bebé debe ser adorable. Pongámosle Lucas. Sí, cuando se cierre la financiación, sacaré tiempo para acompañarte de verdad. El secretario aún no puede localizarte. Deja que vaya hoy a recoger el acuerdo. ¿De acuerdo? También había una notificación. Su envío ha sido entregado con éxito. Antes de la cirugía, imprimí la foto del ultrasonido en alta resolución y se la envié por correo a Elías. Solo fue un pequeño acto de venganza. Elías era huérfano, aunque no me amara. Sin duda valoraría a este niño. El dolor de perder al bebé no debía ser únicamente mío. El atardecer de hoy era abrasador, tiñendo el cielo y el río de un rojo intenso. A donde mirara, amplio, majestuoso, deslumbrante. De pronto, un dolor ardiente atravesó mi abdomen. Abracé mis rodillas y me encogí, mordiéndolas con fuerza. Mi ángel, mi sangre, ya no estaba. Mi corazón se desgarró. La vista se me nubló mientras las lágrimas, llenas de luz, caían una tras otra. Capítulo 11. Perspectiva de Elías. Esta vez, la negociación de financiación en la ciudad de Ronk salió muy bien. También fue gracias a Angélica. Ella ayudó a bajar un poco el precio. Al terminar todo, Angélica simplemente me hizo un gesto con la cabeza y regresó sola a su hotel. Me había gustado durante muchos años, pero a ella nunca le gustó mi origen. Al levantar la vista, vi un árbol de jacarandá al borde de la calle, con los capullos abriéndose. Las flores lilas del jacarandá estaban en su punto máximo, pequeñas y densas entre el verde profundo de las hojas. Me recordó un momento que viví con Lara. Ese día, otra de mis citas a ciegas había fracasado. Aunque mi empresa empezaba a mostrar avances, las chicas con mejores condiciones aún no querían casarse con un huérfano. Justo entonces, Lara vino a verme. Estaba bajo un árbol de jacarandá como ese, mirándome con sus ojos tranquilos y suaves. En ese instante, sentí alivio y gratitud. Lara siempre había sido serena, no juzgaba mi origen, no despreciaba las dificultades del emprendimiento, no pedía nada excesivo de mí. Sonriendo, caminé hacia ella y pregunté, Lara, ¿tú y yo deberíamos intentarlo? El viento veraniego era cálido e inquieto. Sus ojos se abrieron, sorprendidos, pero no dijo nada. Mi corazón sonaba como las cigarras, ruidoso, ansioso. Si ella decía que no, entonces no habría nadie en el mundo dispuesto a aceptarme, hasta que sus lágrimas cayeron, posándose en los hoyuelos de sus mejillas. Solo entonces pude relajarme por completo, dejando escapar una risa suave y satisfecha. ¿Estás llorando? Entonces lo tomaré como un sí. Lara se inclinó, sujetó la esquina de mi camisa blanca y se cubrió el rostro, llorando y riendo a la vez. Sus brazos delgados eran tan frágiles, pero se sentían como un puerto capaz de contenerme. Frente a ella, yo parecía un niño. Podía ser yo mismo sin restricciones y sin miedo a que ella se fuera. Me sumergí en ese estado, a veces cómodo y tranquilo, a veces probando sus límites una y otra vez. Al regresar al hotel, recibí la ecografía que Lara había enviado por correo. Me quedé de pie mirándola durante mucho tiempo. No podía creerlo. Ese pequeño punto negro en la imagen en blanco y negro era nuestro hijo. Cuanto más la miraba, más se me enrojecían los ojos. Perdí a mis padres a los 18. No tenía nada. Por eso sufrí tanto. Y la chica que más amaba me rechazó por lo mismo. Pero ahora tenía una carrera, una familia y pronto un hijo. Limpié las lágrimas que habían caído sobre la ecografía. Pensé en cómo Lara siempre sonreía en silencio, con sus 2 hoyuelos marcándose suavemente. Si el bebé heredaba sus hoyuelos, seguramente sería adorable. Con el corazón lleno hasta rebosar, saqué el teléfono y le envié un mensaje a Lara. Por una vez, dije algo dulce. Lara no era la mujer que me atraía como pareja, pero era la familia que me daba seguridad. Capítulo 12. Una buena ama de llaves era muchísimo más útil que un marido o una madre. Ella cuidaba mis comidas y mis rutinas con minuciosidad, preparando cada día sopas nutritivas diferentes para mí. En tan solo una semana, mi cuerpo se volvió más fuerte, mis mejillas tomaron color, y hasta mi respiración se volvió más estable. Durante ese tiempo, sin embargo, Elías actuó completamente distinto a lo habitual. Me envió muchos mensajes y fotos. Había flores de jacarandá, fotos de cenas sociales, e incluso el medicamento para la resaca que tomó después de beber. Lara, ¿te sientes mal? No has contestado ninguno de mis mensajes. El médico me dijo que tus náuseas son muy fuertes. ¿Quieres hospitalizarte para suero nutritivo? Si estos pequeños cambios hubieran ocurrido una semana antes, quizá no habría sido tan firme. Le respondí, Elías, cuando regreses, hablemos bien del divorcio.
Su llamada entró de inmediato. Justo entonces, Oliver llegó para entregar el acuerdo, así que colgué. A fin de cuentas, hablar de un divorcio cara a cara no tenía ningún sentido. Cuando Oliver me vio, su expresión se detuvo por un segundo. Luego, sus labios se curvaron en una sonrisa cálida como la luz de primavera. Lara, por fin te has permitido engordar un poquito. Estos 2 años has estado tan delgada que un soplo de viento podía tirarte, especialmente últimamente. Ahora te ves muchísimo más saludable. Esbocé una pequeña sonrisa. Miré hacia el espejo de cuerpo entero en la sala. Mi rostro, antes afilado, ahora era ovalado, con un tono rosado natural. Los hoyuelos en mis mejillas un poco más llenas volvían a notarse. Mis rasgos, antes apagados, ahora se veían brillantes y con vida. Mis extremidades estaban proporcionadas. Mi cintura y abdomen tenían más volumen, una fuerza indescriptible irradiaba de mí. Si hubiera estado así antes del accidente, habría tenido suficiente fuerza para sostener bien el volante. Miré el acuerdo que Oliver me entregó. Era muy generoso. El precio era 1/3 más alto de lo que esperaba, 3 millones. Una muestra evidente de sinceridad. Mis ojos se movieron para observarlo detenidamente. Oliver siempre había sido de apariencia limpia y delicada, con un estilo relajado. Hoy, sin embargo, tenía el cabello fijado con gel y llevaba un conjunto de lino de loro piana, con un aroma amaderado tenue pero perfectamente medido alrededor de él, como un pavo real blanco fingiendo no presumir. Le dediqué una sonrisa suave, divertida. Gracias, de verdad estoy mucho mejor. Las pestañas de Oliver temblaron ligeramente mientras me miraba fijamente, los labios separándose como si fuera a hablar. Antes de que pudiera decir algo, mi teléfono sonó con un timbre agudo. Mi madre, Mónica, se había desmayado y estaba hospitalizada. Capítulo 13. Mónica yacía en la cama del hospital, pálida y débil. El médico dijo que tenía un poco de anemia, desnutrición y úlceras gástricas. Ese era el precio de tantos años de dieta para mantener la figura. En cuanto me vio, usó todas sus fuerzas para gritar. Lara, ¿cómo engordaste así? La miré con frialdad. Solo estoy comiendo 3 comidas decentes al día. Frunció sus cejas perfectamente tatuadas, con los labios ya blancos. Pareces como si te hubieran inflado con aire. No puedes descuidarte solo porque estás embarazada. Te pondrás gorda como un cerdo. Mónica se alteró demasiado y enseguida se quedó sin fuerzas. Su voz se volvió un hilo de aire. Deberías aprender de mí. Si no, ¿cómo va a poder Elías llevarte con él a eventos? ¿Destruir mi cuerpo solo para que un hombre, que ni siquiera ha triunfado aún, pueda lucirme? Claro, a ella sí le gustaban los hombres. Después de mi muerte incluso se puso a cocinar, sirviendo a Elías y a su nueva esposa. ¿Me oíste?, dijo con dificultad. ¿Por qué no contestas? Mónica siempre había sido así, dominante y sensible, siempre insatisfecha conmigo, pero siempre hambrienta de mis reacciones, de mi atención emocional, a una edad en la que ni siquiera sabía sumar 5 más 5. Yo ya había aprendido a disculparme sin motivo. Perdón, mamá, porque la señora Mónica siempre me decía, tu padre se divorció de mí porque tú eras una niña. Lara, si no obedeces, mamá también puede dejarte. Desde pequeña, la halagaba cuando se arreglaba, la alababa cuando ganaba premios, le llevaba té, agua o fideos cuando estaba enferma. Todo por ese amor escaso y miserable que se filtraba entre sus dedos. Gracias al púa constante de Mónica, no supe hasta después de morir lo mal que me trató Elías, ni lo poco que valió mi vida entera. Ahora, Mónica respiraba con dificultad, claramente sin fuerzas. Suspiré suavemente. Primero come a tus horas. Si no, es fácil que te dé cáncer de estómago. Al oír, cáncer de estómago, su expresión se tiñó al instante. La voz que salió fue puro aire. Lara, ¿estás maldiciendo a tu madre? ¿No tienes conciencia? ¿Ya te crecieron alas y no quieres hacerte cargo de mí? Ella era quien no me quería. Antes de morir, con mis últimas fuerzas, marqué el número de Mónica. En el final de mi vida no pensé en mi amante ni en mi hijo. Solo quise volver al inicio, y que mi madre me abrazara. Pero al otro lado solo hubo el sonido frío de una llamada sin respuesta. Mónica me había dicho que si era tan inútil que ni siquiera podía curarme de la depresión, entonces no la buscara más. La sangre subió por mi garganta. No podía respirar. Y aún así, en mi último instante, dije, mamá, duele, cof cof, me duele mucho. Mamá, no olvides tomar tu medicina anticáncer, cof. Asentí con indiferencia a la cuidadora del hospital que estaba al lado y me di la vuelta para irme. Una cuidadora del hospital era suficiente para atenderla. Mónica se esforzó en incorporarse, asustada. ¿No tienes conciencia? ¿Quién se quedó sin volver a casarse por ti? Me detuve de golpe y volví a mirarla. Por mucho,
mucho tiempo, tanto que parecía atravesar 2 vidas. Luego, sonreí, liberada. El amor no se puede forzar, especialmente el de los padres. Elías debería volver mañana. Capítulo 14. Al día siguiente pedí permiso y regresé a trabajar a la Universidad Hyan. No me gustaba este trabajo que Mónica me obligó a conseguir, pero no podía abandonar todos los años de experiencia y recursos acumulados. Gracias a mi puesto en Hyan, yo mantenía muchas conexiones entre la universidad y las empresas para Elías. Por eso él tampoco quería divorciarse. Siempre había algo turbio detrás de esos recursos. En mi cajón había un montón de gastos que debía procesar. No los había procesado en mucho tiempo, y no pensaba hacerlo ya. Ese día, Elías me llamó frenéticamente, y colgué cada una de sus llamadas. Ver su nombre en la pantalla bastaba para que mi corazón se hundiera. Los mensajes de Elías. Lara, ¿te mudaste? ¿Por qué ha desaparecido tu equipaje? ¿Por qué andas de un lado a otro estando embarazada? Tu cuerpo no lo resistirá. Deja de usar al bebé y el divorcio como una broma. Sí, respondí simplemente. Elías, ya envié el acuerdo de divorcio a tu correo. Además, ya no hay bebé. Él claramente se enfureció. Lara, ¿tienes que amenazarme así? ¿Estás haciendo un drama? Ja, tan altivo Elías. Y tan humillada Lara. Él aseguró con total confianza. No me voy a divorciar. Todo estaba bien. Yo respondí con la misma seguridad. Vas a suplicarme. No pasaron ni 2 días cuando llegaron los mensajes de Elías, puntuales. ¿Por qué sigue pendiente el reembolso del decano? ¿Vendiste tus acciones a Oliver? Lara, somos esposos, somos una comunidad de intereses. ¿Por qué complicarlo todo así? ¿Esposos? ¿Se refería a que yo debía aceptar ser la esposa a la que se la consume hasta no dejarle ni las migas? Respondí, solo acepté la oferta de Oliver por el 15% de las acciones. Si estás dispuesto a finalizar el divorcio de inmediato, puedo transferirte el 5% restante a precio de mercado. Así aún podrás competir con Oliver y no estarás haciéndole el trabajo a otro. Elías no respondió. Al principio, cuando apostó todo por su emprendimiento, era tan pobre que podía permitirse ser generoso y darme el 20% de las acciones. Pero conforme la empresa creció, los ingresos aumentaron de forma exponencial, y mi amor profundo y mi obediencia quedaron claras. Elías se volvió codicioso. Quería tragarse toda la riqueza sin pagar nada. En la quietud de la noche, su mensaje apareció en mi pantalla. Bien, acepto el divorcio. Ya lo sabía. Elías jamás renunciaría a su carrera ni a su fortuna. Capítulo 15. Mientras se tratara de su carrera y su fortuna, Elías se volvía excepcionalmente eficiente y competente. Todos los trámites se completaron de una vez. No tenía tiempo para preocuparse por mí ni por el bebé. Encontré a una entrenadora y empecé a aprender boxeo y entrenamiento físico después del trabajo. Leí una gran cantidad de estudios. Una de las principales razones por las que el parto causa tanto daño físico es por años de dietas y un nivel extremadamente bajo de masa muscular. Los golpes bruscos y la respiración casi sofocada no solo fortalecían mi cuerpo, sino que también ayudaban a reconstruir mi certeza corporal. Podía moverme con pasos ligeros, volverme fuerte y ser audaz y segura. El decano vino a buscarme varias veces por los gastos pendientes. Cuando, furioso, empezó a insultar a Elías, yo le entregué discretamente la información de contacto de Oliver. Mónica no sabía dónde vivía, así que vino a armar un escándalo en mi oficina. Agarró la taza de agua de mi escritorio y la estampó. Su dedo índice afilado me apuntaba mientras parloteaba sin parar. Lara, ¿te fallan los sesos? ¿Divorcio? ¿Estás loca? ¿Dónde vas a encontrar un marido tan bueno como Elías? Toda la planta salió a mirar el espectáculo. Incluso trató de romper mi cuaderno, pero yo ya no era una estudiante universitaria. No iba a permitir que volviera a romper mi computadora o mis cosas. La sujeté directamente y la arrastré hacia la sala del agua. Mónica intentó resistirse, retrocediendo, pero yo tenía más fuerza ahora, y terminó siendo empujada hacia adelante poco a poco. De pronto, alguien la empujó por detrás. Angélica apareció y, coordinándose conmigo a la perfección, la metimos a empujones en la pequeña sala. El espacio era estrecho. Me enderecé, la espalda recta, mirándola desde arriba con frialdad. Era más baja y más frágil que yo. Ya no podía amenazarme con, Lara, si no obedeces, mamá puede dejar de cuidarte. El reembolso del decano también incluye el tuyo. No querrás que te degraden justo antes de jubilarte. Oh sí. ¿Me estás amenazando? Ante su mirada sorprendida, bajé la mirada y le sonreí. Mónica, si sigues armando escándalo, cuando seas vieja, yo también puedo negarme a cuidarte. Angélica enseguida agregó, sí, tía, por mucho que quiera a Elías, el día que haya que decidir si desconectan o no,
Quien decidirá será Lara. El rostro de Mónica se volvió ceniza, sus labios rojos temblando. Finalmente cerró los ojos y se contuvo, no explotó en gritos como antes. Había perdido su poder sobre mí. Capítulo 16. Después de despedir a Mónica, Angélica sonrió ampliamente. Hoy vine a decirte, Chen Feng cambió de dueño. Oliver y Elías están peleando a muerte. Dije, estoy divorciada. Y no me quedé con el bebé. Ella apoyó la barbilla en su mano y me miró sorprendida. Luego tomó mi mano, con los ojos curvados como dos lunas brillantes. ¡Qué bien! Por fin hiciste algo egoísta por una vez. ¿Viste cómo estabas vomitando? ¿Qué tiene de bueno Elías? ¿Vale la pena sufrir un embarazo por él? Sonreí ligeramente. Angélica estaba de muy buen humor. Oye, ¿volviste a usar tu antiguo seudónimo? De los 600.000 que invertí en Elías en aquel entonces, 500.000 provenían de regalías y derechos de autora. La primera novela que escribí a los 20 en la universidad tuvo un pequeño éxito, pero Mónica irrumpió en mi dormitorio, rompió mi laptop, hizo pedazos mis manuscritos y me gritó que dejara ese pasatiempo indecente. Más tarde, Angélica me compró a escondidas una laptop de segunda mano. Me dijo, tú sigue escribiendo en secreto. Te presto mi documento. Continúa. Pero no me atreví. Hablamos hasta muy tarde. Su nuevo novio vino a recogerla. Me dio un beso en la mejilla al despedirse. Lara, esta vez sí te hiciste valer. Sonreí ligeramente. Al menos la Angélica de esta vida no me ha traicionado. Ella no ama a Elías cuando no tiene dinero ni poder. Entonces que Elías se quede sin dinero y sin poder. Mi teléfono estaba lleno de mensajes de Elías. Mi dedo tembló sobre su nombre durante mucho tiempo, hasta que finalmente tuve fuerzas para seleccionar todo y borrar. El divorcio y la transferencia vaciaron su capital líquido. Oliver lo presionaba paso a paso, y con la financiación por delante, realmente estaba al límite. Él vino varias veces a la universidad a buscarme, pero seguridad lo detuvo en la entrada cada vez. Por un lado, jugaba la carta de la compasión, diciendo que según la fecha, si podía ver las ecografías 4D del bebé. Por otro lado, me rogaba que colaborara para vender la casa. El acuerdo de divorcio decía que la propiedad se dividía a partes iguales. Sin mi consentimiento, él no podía vender y obtener el dinero. Yo no pensaba atenderlo. Que siga esperando. Capítulo 17. Con el dinero que obtuve al vender mis acciones, compré un apartamento en la mejor zona de la ciudad. Me mudé del lugar que Oliver había alquilado para mí. Durante el entrenamiento, también me enamoré del trail running. Corrí varias carreras urbanas, aunque aún no había subido a un podio. La lucha por las acciones de Chen Feng finalmente terminó a finales del verano. Oliver siempre sonreía con ese aire de intelectual, pero era mucho más despiadado que Elías. Lo habían expulsado originalmente, y aún así pudo resurgir. Mientras tanto, Elías no solo perdió el control de Chen Feng, sino que también quedó endeudado y con una pésima reputación en los bancos de inversión. Cuando escuché el nombre Elías, mi corazón estaba completamente en calma. Fue entonces cuando supe. Elías había sido abandonado por el mundo. El protagonista masculino de una tragedia, sin el aura de dinero y poder, carecía de cualquier encanto. Me reí, y al mismo tiempo, limpiaba una y otra vez las lágrimas que no dejaban de caer, raspando mis mejillas hasta dejarlas rojas y adoloridas, sin poder detenerme. En esa tarde sofocante con cigarras chillando en los árboles. Al fin me liberé. La siguiente vez que vi a Elías fue después de mi clase de entrenamiento físico. Al otro lado de la calle, se apoyaba en una baranda, cabeza gacha, fumando, con la credencial de trabajo colgada en el pecho. En la otra mano jugaba con la pluma estilográfica cara que le regalé años atrás. Oliver dijo que después de apostar todo y endeudarse, Elías solo pudo saltar a otra empresa a hacer trabajo básico de ventas. El humo se elevaba entre sus dedos largos, y la camisa de lino que llevaba estaba arrugada y gastada. Sus facciones profundas estaban vacías, su rostro cubierto de un gris de agotamiento y decadencia. Antes, salvo en reuniones laborales, no fumaba ni bebía. Elías solía decir, solo los débiles ahogan sus penas. Ahora él se había convertido en el débil al que alguna vez despreciaba. A través del tráfico constante, Elías de pronto se quedó inmóvil y me miró con sorpresa. Me giré para irme, pero él atravesó los coches sin pensarlo. Entre los gritos de la gente y los bocinazos agudos, corrió hasta mí. El Elías, antes indiferente, me miraba con una tensión febril, agarrando mi mano con desesperación, asegurándose de que estaba viva. Sus labios temblaron largo rato antes de alzarse en una sonrisa de algo perdido y recuperado. Lara. Lara, eres tú. Retiré mi mano con frialdad. Entonces su expresión se volvió un poco reprochona. ¿Por qué no me has visto?
Sus ojos me recorrieron una y otra vez, como si yo fuera un tesoro recuperado, hasta que vio mi abdomen firme bajo la camiseta deportiva, y su cuerpo se detuvo, su murmullo incrédulo: no, no puede ser. Tú eres tan buena, ¿cómo pudiste no querer al bebé? Sus hombros temblaron de golpe, sus ojos se pusieron rojos, y las lágrimas brotaron ridículamente sin parar. Encorvado, su voz bajó a un gemido doloroso. ¿De verdad no lo quisiste? El último sonido fue un sollozo ahogado. Realmente creía que yo nunca abortaría. Con calma, aparté su mano y sonreí. Elías, te lo dije antes del divorcio. Él se atragantó. Lara, ¿por qué tan cruel? ¿Por qué herir al niño? Por supuesto que no quería herirlo. Incluso pensé en criarlo sola, pero al final, lo descarté. Nunca culpé a Lucas por amar a su nueva madre, porque era un buen niño. Cuando el daño de Elías me hacía llorar, era él quien me consolaba, me tomaba la cara y me besaba, y tras unos besos, sus ojos se enrojecían y lloraba conmigo. Llorando, señalaba la ventana con una sonrisa forzada. Mira, la luna brilla bonito, como mamá. Luego me secaba las lágrimas y decía: no llores, no llores. Papá no te acompaña, yo sí. Mamá, papá no te quiere, pero yo sí. Lucas nunca hacía travesuras. Como un pequeño adulto, organizaba su vida y estudios perfectamente, hasta mis antidepresivos. Él era quien me los recordaba cada día, sin fallar. A los 12 años, casi no tenía la inocencia ni la risa de un niño. Siempre decía: mamá, lo siento, espera a que yo crezca. ¿De qué tenía que disculparse? Lucas no debía convertirse en otra yo. Un niño no debe asumir el papel de un esposo, amar, consolar y elogiar a su madre. Un niño no debe perder su derecho a una infancia inocente y despreocupada. Él debe estar en un hogar feliz, crecer seguro y sin cargas. No podía dejarlo atrapado en el amor y el odio entre Elías y yo. Capítulo 18. Me reí con indiferencia frente a Elías. Elías, ¿alguna vez pensaste que me divorcié y no quise al bebé simplemente porque eres demasiado lamentable? Sin prisa, repetí las palabras de amor crudas y ardientes que él había escrito. Angélica, ya no voy a aferrarme a ti. Dos personas sin nada solo pueden lamerse las heridas. Voy a estar con Lara. Me casaré y tendré hijos según lo planeado. A Lara no le importa que yo sea huérfano ni que su padre sea profesor. Lo más importante es que ella es tu amiga. Mientras pueda escuchar noticias tuyas de vez en cuando, estaré satisfecho. Esas eran cartas que Elías escondió en su estudio. Cartas de amor que abarcaron 7 años pero que jamás envió. Alguna vez creí que Elías se había enamorado de Angélica tras años de trabajar juntos. No, él era simplemente aquel veterano del club estudiantil que Angélica y yo mencionamos una vez de pasada. Elías la había perseguido en la universidad. Tras ser rechazado, enterró ese amor en lo más hondo. Todo lo que alguna vez pensé que era amabilidad, igualdad y afecto hacia mí, no era más que la sombra de su amor por Angélica, su frialdad tras el matrimonio, sus cálculos, su arrogancia y su egoísmo. Ese era su verdadero yo. Me equivoqué desde el principio. Él apretó mi mano, con los labios temblando mientras me suplicaba. Lara, todo eso ya pasó. Yo realmente te amo. Yo giré el cuchillo en su corazón con total calma y me burlé. Pero Elías, ahora no tienes nada. Ya no eres el CEO de Chen Feng, ni siquiera tienes una casa. ¿Tu amor sigue siendo impresionante? El rostro de Elías se volvió gris mientras quedaba paralizado. Luego agarró el borde de mi camiseta con una mano y, como si perdiera el equilibrio, cayó medio arrodillado, tapándose la cara con una mano. Rompió a llorar. Lara, ¿tú también vas a abandonarme? Ja, ese llanto era exactamente igual al que escuché cuando morí, solo que esta vez yo no tenía que morir. Igual se arrepentiría. Despertaría, sufriría y me amaría. El sol poniente teñía el cielo de rojo sangre, delineando su espalda encorvada y derrotada. Me aparté con pasos firmes y me marché sin una sola duda. A mis espaldas, la multitud gritó: llamen a una ambulancia, alguien se cortó las muñecas, hay muchísima sangre. Capítulo 19. En los días siguientes, todo pareció volverse cada vez más fluido. Presenté mi postulación para un ascenso profesional. Aunque fallé, los superiores igualmente me reconocieron. También recorrí todas las ciudades que me gustan corriendo trail, y subí al podio varias veces. Mi cumpleaños cae en pleno otoño, y como siempre, bajo una llovizna interminable. Ese día, no rechacé la llamada de Mónica. La contesté. Su voz se había vuelto suave y baja. Lara, mamá tiene una neoplasia epitelial. No necesito explicarlo. Yo sabía que era el paso anterior al cáncer gástrico temprano. Respondí con tranquilidad. Entonces sigue el tratamiento que indique el médico. ¿No vas a venir a ver a mamá?
Guardé silencio. Ella empezó a hablar sola, como siempre, recordando en mi cumpleaños a mi padre, ese hombre que no recuerdo. Lara, mamá sufrió un día y una noche de dolor para darte a luz, pero cuando tu padre te vio, me dejó y se fue. Soltó una risita. No sé si fue porque yo estaba demasiado desarreglada, o porque tú, tan arrugadita, lo asustaste. Me apoyé en el teléfono y la interrumpí. Mónica, él era solo un hombre malo que quería un hijo varón. No valía la pena. Era basura. El otro lado quedó en silencio, tanto tiempo que pensé que ya había colgado. Entonces escuché un llanto extraño. Lloraba con tanta tristeza que parecía romperse en pedazos, pero al final, dijo, no volvamos a hablar. Respondí sonriendo y la bloqueé. ¿Qué pasa cuando no eres amado? No pasa nada, absolutamente nada. Capítulo 20. Gracias al running y al boxeo, ahora incluso camino con paso firme y lleno de aire. Mis carreras de trail se han vuelto más profesionales, y mis posiciones ya son estables. Al mismo tiempo, en el tercer año, por fin logré mi ascenso profesional. El nuevo novio de Angélica era demasiado rico, y eso la hizo bajar la guardia. Terminó siendo engañada por una amante. La esposa del hombre apareció en Chengfen e hizo un escándalo enorme. Oliver trasladó a Angélica a una sucursal como gerente financiera. Durante ese tiempo, Angélica se quedó en casa poniéndose mascarillas. Serena, digna y sin desanimarse. Lara, ya aprendí. De ahora en adelante, mediré bien mis límites y no volveré a caer. Cuando una persona se empeña en no despertar, su final siempre será el mismo. Una noche de verano tranquila, soñé con Lucas. Casi había olvidado su rostro. Estaba sentado bajo la luna, sonriéndome, con una sonrisa radiante y los ojos grandes curvados como un creciente. Intenté acercarme, pero no pude dar ni un solo paso. Al despertar, decidí que quería tener un hijo, y pronto lo tuve, sin casarme. Sofía es una hija adorable, al igual que Lucas. Heredó mis hoyuelos, pequeños y suaves en sus mejillas, pero su personalidad no se parece en nada a la de Lucas. Es caprichosa, consentida y rebelde, pero para mí, eso significa que es inteligente, que sabe lo que quiere y que tiene criterio propio. Cuando tenía 6 años, fuimos a acampar a las afueras. Ella estaba sentada en una silla lunar, bebiendo leche y mirando las estrellas. Yo estaba a su lado, tecleando en mi computadora. La noche abrazaba las montañas lejanas, silenciosa y serena, salpicada de estrellas. Me dio unas palmaditas, señaló la luna y soltó una risita. La luna se parece a mamá, tan brillante y bonita. Me quedé helada. Ella, fingiendo ser lista, explicó, bonita también. Se dice, en cantonés. ¿Sabías? Se me apretó la garganta. Sofía, ¿cómo sabes eso? Pensó un momento. Luego balanceó las piernas con tranquilidad. Hoyuelos marcados. No sé. Me salió de golpe en la cabeza. Suá. Así. Después corrió hacia mí y, con sus manitas gorditas, secó mis lágrimas, mimándome mientras decía, no llores, no llores. Mamá, ¿por qué lloras? Yo te quiero. Sí, ella me quiere. El ángel que me amaba ha regresado. Por un instante, no supe qué hacer. Reía y lloraba al mismo tiempo. Finalmente, la abracé y lloré bajito. Si el dócil y amable Lucas hubiera crecido en el amor, también sería caprichoso, consentido y rebelde. Por fin podría ser el mismo. Ser amado significa que esa persona no te juzga. En este enorme parque de diversiones que es la vida, quiere que seas libre, que juegues y que vivas feliz.